Buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, José? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? Todo ¿Qué tranquilo. novedades? Dios. Ahora vamos a empezar. ¿Cómo les fue con las lecturas? A mí personalmente Sí, bien, doctor. En el tema de los tratados, eso, hay mucha diferencia, digamos, por el tema, hay información antigua con la información actual, digamos, hay muchos acuerdos, lo que no, ya Bolivia no forma parte, ¿ve? ¿De cuáles hablan? Por ejemplo, el de México, ya había un Ah, ya acuerdo no, con México que ya no, ¿ve? Por ya no ejemplo, hay. ese. Pero ahí está. Estoy esperando que entren sus compañeros. Vamos a avanzar materia y más bien al final de la clase vamos a discutir un poquito de las lecturas que han tenido, porque sí se van a complementar con lo que llevemos en este momento, ¿de acuerdo? Es I-37, sí, arrancamos. Generalmente les damos 5 minutos de tolerancia y han pasado los 5 minutos. En ese sentido, vamos a arrancar hablando de lo que es precisamente, o lo que se denomina lo que es la regulación. Solamente voy a hacer un recordatorio para ver cómo nos hemos manejado y cuál ha sido la estructura que me parece coherente que estamos utilizando para nuestra materia. Hemos empezado hablando de la importancia que tiene el comercio, hemos hablado de los contratos internacionales, hemos hablado el tema referido a lo que son las políticas comerciales, hemos hablado en pocas palabras de los subsidios, hemos hablado de lo que son los controles que se ponen a través de cupos, a través de subvenciones, etcétera, etcétera. Y ahora nos toca hablar cómo se regula o cómo se evita de que haya un abuso por parte de algunos estados sobre esas políticas comerciales, precisamente. Y por eso es que hoy nos toca hablar del marco regulatorio, el marco regulatorio de lo que es el comercio internacional. ¿Algún comentario antes de arrancar? Parece que no hay. Bienvenido, Yamil. Bienvenida, Talía, Karen. Gracias, Doc. ¿Cómo Doctor, buenas está? noches. Gusto en saludarlos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Karen? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Buenas noches. Me alegro mucho. Ok, a partir de ello vamos a arrancar hablando de la regulación que va a empalmar con lo que ustedes han leído. ¿No es verdad? Ustedes han leído sobre lo que es el CENUDMI, según lo que han leído sobre lo que es la Cámara de Comercio Internacional. Arranquemos y hagamos un par de definiciones. No va a ser un par, van a ser 3 definiciones sobre lo que es la regulación. Una de ellas es de George Stigler y dice lo siguiente. Regulación se refiere a un amplio abanico de políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades de empresas públicas o privadas e incluso la creación de nuevos derechos de propiedad y de mercados específicos para intercambiarlos. Recojo de esta definición de George Stigler, se refiere a un amplio abanico de políticas como los subsidios, cuotas, importaciones, modalidades de empresas públicas y privadas e incluso creación de nuevos derechos de propiedad y mercados. ¿Por qué he hecho este comentario y por qué he tomado a Stigler en este momento? Porque todo lo que hemos avanzado en la anterior clase, alguien tiene que poner en pocas palabras orden. No puede ser que los estados, de una manera alegre, no puede ser que de una manera, si ustedes quieren, unilateral o discrecional, decidan implementar políticas comerciales. ¿Por qué? Porque no estaríamos regulando el comercio internacional. Por eso es tan importante este punto que estamos tocando hoy día, porque en realidad nuestra materia habla de eso, del marco normativo regulatorio del comercio internacional. A partir de esa primera definición, voy a ir a otra definición que es distante a la de Stigler y es la que nos da Roger Knoll y dice, cuando hablamos de regulación, dice, se refiere a una forma de alterar el comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas que gobiernen algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la entrada y o el precio a los que
un bien es adquirido y vendido por otros. Todos estos instrumentos pueden usarse para alterar los resultados en el conjunto de los mercados señalados. Y hemos dicho que los estados, en función de sus intereses o en función de sus propósitos o objetivos, van a tratar de manipular las políticas comerciales en favor de ellos. E insisto otra vez, para que quede claro, que se necesita un sistema regulatorio internacional que pueda frenar estos ímpetus. Entenderán que los peores, en este caso, actores del comercio internacional van a ser las economías grandes. Solamente piensen en China, en un bloque como la Unión Europea, piensen Estados Unidos o Japón, que son unas economías muy, muy poderosas. En la región, por ejemplo, sabemos que Argentina y Brasil se van dando bastante duro, ¿no es verdad? Y van en desmedro de pequeñas economías como la paraguaya o la uruguaya. Finalmente, cierro con esta de José Ayala, que dice que en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de producción de las empresas, como un esfuerzo para prevenir que las empresas privadas tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores y del interés del público. Así, la regulación restringe y vigila las actividades privadas, en su mayoría son privadas, aunque también lo puede ser en el ámbito público con respecto a una regla prescrita en el interés público. Voy a hacer un resumen de estas tres definiciones. Primero he hablado del comercio internacional, después esa era la definición de Stigler, la de George Knoll hablaba de políticas gubernamentales, individualmente, pero hacia su mercado, y esta tercera habla precisamente a la regulación que va a implantar un Estado a través de, obviamente, sus autoridades públicas ante el mercado y ante sus sectores productivos privados. Termino haciendo un comentario. La organización, no sé si conocen, que es para la cooperación y el desarrollo económico, sus siglas son OCDE, es un organismo económico de un club de países ricos. Dentro de la OCDE están, por ejemplo, los G7, solamente para recordarles un poco que los G7 son las 7 economías más grandes del mundo, y a esos G7 aumentan algunos otros países hasta G20, en los cuales invitan, no es que sean parte, invitan a algunos otros países para que participen en él. ¿Por qué es importante hablar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Porque están, insisto, economías como la alemana, la italiana, la canadiense, la norteamericana, la japonesa, está la mexicana, la chilena por parte de Latinoamérica y Brasil. No hay otras economías latinoamericanas invitadas. ¿Y qué es lo que procura esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Eso, el desarrollo económico, pero desde un punto de vista de un grupo de élite o de países elitistas, que son los que se supone tienen economías poderosamente desarrolladas, desde un punto de vista, y aquí vamos a hacer una diferencia también, desde un punto de vista de la economía de mercado, ¿no es verdad? Hay otras economías que no son reconocidas como una economía de mercado, el caso de la China, a pesar de que últimamente se les está cuestionando y se dice tiene un modelo político absolutamente liberal o de mercado y tiene, perdón, un modelo económico absolutamente liberal y de mercado y tiene un modelo político que precisamente no es el que les gustaría a los países que creen en la economía de mercado. Pero ahí está. ¿Y por qué les he hablado de la OCDE o la OCDE? Porque precisamente las regulaciones, dice o define, entendidas como el amplio rango de instrumentos legales y decisiones, constituciones, leyes parlamentarias, legislaciones subordinadas, decretos, órdenes, normas, licencias, códigos, y aún los ciudadanos, las empresas y el gobierno mismo, que están metidos dentro de sistemas regulatorios que no solo comprenden las reglas nacionales, sino también las reglas desarrolladas por niveles subnacionales de gobiernos, además de las reglas desarrolladas en los procesos internacionales. Ahí está. Acabamos de tomar y cerrar toda nuestra visión.
Por lo tanto, el comercio o las relaciones económicas, en particular en este caso que nos interesa el comercio, se maneja a través de sistemas, insisto, a nivel internacional no podemos hablar de leyes, sino de sistemas regulatorios, son disposiciones, son acuerdos que van a precisamente dar las reglas claras o las reglas coherentes para que los estados puedan manejarse dentro de esta sociedad internacional que conocemos como comunidad internacional y que para la materia que nos interesa, la más importante sin duda es la Organización Mundial del Comercio. Acabo de aterrizar al punto que vamos a tocar en esta noche. ¿Qué significa ello? Los países en realidad cuando empiezan a hacer comercio, los países en realidad cuando van a ampliar sus relaciones comerciales y van a abrir sus fronteras, lo que van a procurar es tener un árbitro y entenderán que los estados al ser soberanos no están dispuestos a someterse a ninguna disposición u ordenamiento jurídico de otro país. ¿Por qué? Porque soy soberano y eso se entiende. Si yo soy Bolivia, ¿por qué debo someterme al ordenamiento jurídico argentino-brasileño o por qué el brasileño debe someterse al ordenamiento jurídico de la Unión Europea? Por lo tanto, nos vamos a dar un sistema regulatorio internacional que lo vamos a negociar nosotros. ¿Ok? Nosotros, es decir, cada estado va a participar en esa negociación y en ese sentido tendrá que hacer prevalecer sus intereses o sus objetivos o propósitos para evitar caer en un problema que puede ser en el futuro, en el mediano o en el largo plazo, que le afecte a su comercio internacional. En ese sentido, voy a retroceder hasta 1944, cuando se habla de lo que se llama, y voy a ir utilizando un poquito el chanchullo para que les quede como un aspecto, como un elemento recordatorio, lo que se llama los acuerdos de Bretton Woods. Ustedes mejor que yo saben que la guerra acaba en 1945, ¿no es verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿no es verdad? En 1945. Pero fíjense, les he hablado del 44. Ya en junio de 1944 se hablaba de que la guerra había acabado. ¿Por qué? Porque en ese momento los norteamericanos habían desembarcado en Normandía, se había dado el día D, y entonces entenderán que cuando se da el día D, la guerra está ganada. El tema que se va a manejar a partir de ese momento va a ser hasta cuándo puede aguantar Alemania, y cómo van a ir retrocediendo. Retrocedieron hasta mayo de 1945, ¿no? El 8 de mayo se acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces ya hay un modelo y en ese sentido, aquí viene mi chanchullo, ya hay un modelo que acabo de señalarles, que es el nuevo orden económico internacional. ¿De acuerdo? Vamos a ir al nuevo orden económico internacional. Lo vamos a, en pocas palabras, van a empezar a trabajar ellos ese nuevo orden económico internacional en el propósito de que se regule, y ahí otra vez entra el comentario, se regule el marco normativo de las relaciones económicas internacionales. El nuevo orden económico internacional, lo voy a poner aquí, nuevo orden económico internacional, está constituido por 3 instituciones que ustedes las conocen. Hay gente que las odia, hay gente que las cuestiona, pero que están vivitas y coleando, que uno es el Fondo Monetario Internacional, otro es el Banco Mundial, que inicialmente se llamó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y finalmente está lo que en ese momento se llamó, o debía llamarse, la Organización Internacional del Comercio, que ahorita les comento, que nunca surgió, y en realidad lo que nosotros hemos visto en el comercio ha sido el GATT, que en este momento vamos a tocar un segundito, este tema que viene desde 1948 hasta 1995, donde va a aparecer 1945, donde va a aparecer nuestro organismo, que es la Organización Mundial del Comercio.
¿Tienen aquí o tienen hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, doctor. Gracias. Entonces, sigamos. El nuevo orden económico internacional va a surgir con estos tres organismos internacionales que llegan ustedes a conocer hasta la actualidad. El Fondo Monetario Internacional se va o va a apuntar particularmente a regular los temas de déficit financiero, los temas de problemas o de crisis de tipo financiera monetaria que se dé a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Porque son buenas gentes? No. Sino que el mundo se da cuenta que el generar o el contar con problemas económicos de países puede provocar una nueva guerra, y hace una nueva guerra internacional, una nueva guerra interna, porque la crisis y la pobreza te trae conflicto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno de los grandes emprendimientos que se va a dar en ese momento es erradicar la pobreza. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio, el gran propósito que tenían era erradicar la pobreza. ¿Quiénes participan en ese modelo? Son países que creen en la economía de mercado. En ese sentido, no van a entrar los países socialistas. ¿Por qué? Porque los países socialistas ven en ese momento que es un sistema que a ellos les gusta centralmente planificado. Cuando hablamos de los países socialistas, hay un gran bloque. Son los soviéticos y sus aliados, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, están Albania, ¿qué otros países más están? Rumania, Bulgaria, y otros países satélites, particularmente son los más importantes, pero hay otros países satélites que respaldan y están muy satisfechos o les interesa mucho es establecer o estatuir el sistema socialista en el mundo, ¿no? En ese sentido, en este otro lado están los aliados de Estados Unidos y los ganadores de la guerra de este lado occidental. Recuerden que Alemania gana la guerra en el lado oriental y que la China también gana la guerra porque lamentablemente la historia en el occidente no le da muchos réditos o créditos a la China, pero la China va debilitando ostensiblemente lo que es la defensa japonesa. ¿No es verdad? Entonces, parecería que MacArthur y sus muchachos son los únicos que le sacan la mugre a los japoneses, pero en realidad los chinos en ese momento van a tocar o van a realizar un acto protagónico de debilitamiento de los japoneses. ¿De acuerdo? El nuevo orden económico internacional, por lo tanto, tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial como líneas de crédito, no para programas de ajuste estructural, sino para infraestructura, para llevar adelante programas de crecimiento, de desarrollo económico. Y finalmente, el órgano que nos interesaría tocar es el organismo internacional o la Organización Internacional del Comercio. No nació. Lamentablemente no nació en ese momento. ¿Por qué? Porque hubo un enfrentamiento y miren las visiones que tienen las personas en ese momento. Hubo un enfrentamiento entre el secretario de Estado norteamericano, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, con el secretario de Asuntos Agrícolas norteamericano. ¿Y por qué se dio este enfrentamiento? Porque mientras la visión del secretario de Estado era liberalizar el comercio, la visión del secretario de Asuntos Agrícolas era no liberalizar el comercio. ¿Por qué? Porque él estaba interesado, y miren, se repite en la política del gobierno de Trump y de varios conservadores norteamericanos, en ese sentido, es no abramos nuestro mercado porque nuestros agricultores van a perder competitividad. ¿Por qué? Porque la mano de obra norteamericana es cara, sí es cara, y entonces necesitan subvencionar a la producción agrícola. El fuerte de Trump es esa base que acabo de señalarles, subvencionar al sector agrícola para que puedan ser competitivos. Y ese es un dinero que sale del Estado. No pueden competir y hasta ahora sigue pendiente ese tema, lo vamos a tocar y se negocia en la ronda de Doha.
Por ejemplo, no, Estados Unidos o la Unión Europea o Japón no pueden competir con la producción agrícola, por ejemplo, de Brasil, de Australia o de Nueva Zelanda. Miren qué economías les está hablando. O la India, que obviamente tiene una mano de obra más barata y son más eficientes en productos agroindustriales y agropecuarios. Y por eso es que tienen que subvencionar y entonces ese dinero sale del Estado y entenderán que ahí está una política comercial, pero que es una política comercial que funciona como competencia desleal y que para colmo necesariamente tiene que ser regulada. ¿No es verdad? Y ahí está por qué se necesita un organismo económico internacional. En ese sentido, hay una discusión y por eso les estoy comentando. Miren las visiones dentro de un propio gobierno y entonces cuando se ponen en antagonismo el secretario de Estado norteamericano y el secretario de Asuntos agrícolas o agropecuarios norteamericano, el presidente Truman en ese momento decide no tomar parte, porque son dos sectores muy importantes. Y saben que los políticos siempre se respaldan o apoyan en los votos y el respaldo de la votación. Ellos viven para eso, ¿no es verdad? En ese sentido, pelearte con los farmers americanos o los agricultores es un riesgo. Estás perdiendo una base muy importante. Toda la parte central de Estados Unidos es de los farmers. Ese es en este momento el fuerte de el señor Trump. Son numerosos. Y entonces deciden, señores, no se toca, no vamos a entrar a la Organización Internacional del Comercio, y al no estar, obviamente, el protagonista número uno del mundo en ese momento, la hegemonía número uno del mundo en la Organización Internacional del Comercio, no surge la OIC. No surge. Y lo que va a salir es una emergencia así, rapidísima. Entonces dicen los países que creen en que hay que bajar los aranceles y hay que liberalizar la economía, van a apretar y van a decir, muy bien, si no hay precisamente, si no hay una Organización Internacional del Comercio, que haya un acuerdo, que es el acuerdo, aquí el GATT, que quiere decir el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, General Agreement of Trade and Tariffs. Entonces, no es un organismo internacional. Lo que se genera en ese momento no es un organismo internacional, se genera un acuerdo de los países que como gran objetivo tienen liberalizar el comercio, bajar los aranceles, así, solamente aranceles en materia de bienes o mercancías, es decir, de productos tangibles. Y entonces esos países van a arrancar y durante el tiempo desde 1948 hasta 1994, cuando se concluye la Ronda Uruguay, se van a manejar precisamente esos 40 y tantos años, se van a manejar a través del Acuerdo General de Comercio y tarifas en las mercaderías. Eso va a ser, ese es el desarrollo. Regula, sí, pero no son todos los países o no son la gran mayoría. Paulatinamente se van a ir acercando más países, sí. Latinoamericanos, sí. Bolivia en 94, en 95, ya es parte de la organización, del acuerdo del GATT, y va a ser también Ecuador, es uno de los últimos que va a entrar antes de que surja la Organización Mundial del Comercio. No sé si tienen alguna duda sobre el particular. En ese sentido, ¿qué es lo que se va a dar? ¿Cómo se negocian? ¿Cómo se manejan las negociaciones que se dan entre los países en materia comercial? ¿Cómo se regula, en pocas palabras, cómo se regula el comercio en ese momento? Y lo que se va a dar es que se reúnen periódicamente y lo que van a hacer desde 1948 hasta 1994, lo que se va a dar es precisamente rondas, así se llaman. Las rondas van a darse 8 rondas, ¿de acuerdo? 8 rondas, de tiempo en tiempo. La última, la más importante, y en este momento la voy a marcar, son 8 rondas, y la más importante es la famosa Ronda Uruguay.
¿Por qué es la más importante la Ronda Uruguay? Porque de ahí va a emerger precisamente la Organización Mundial del Comercio. Se va a dar entre 1986 y se va a dar entre 1986 y 94, y por eso les dije que la OMC va a surgir en 1995. ¿De acuerdo? En 1995 va a surgir la Organización Mundial del Comercio. Voy a hacérselas en cortita esta historia, que es gigante, es larga, y entonces, si ustedes están interesados en profundizar ello, avanti, tienen las páginas oficiales, habrán visto que entrar a la página oficial de la Organización Mundial del Comercio es toda una biblioteca, es una belleza. Ustedes tienen hasta buscadores para temas específicos. Yo bajé en este momento y se los voy a pasar para el que le interesa. Incluso vamos a ver en qué grado de compromiso están en la desgravación arancelaria los países en los sectores de la mercancía, los servicios y propiedad intelectual. Vuelvo a esta historia. En ese sentido, se van a dar 8 rondas comerciales del GATT. Una es la de Ginebra, otra es la de Torquay, otra es otra vez de Ginebra, otra que se llama la ronda Dillon. ¿Por qué Ginebra? Porque el GATT tiene su sede de reuniones en Ginebra. No tiene oficinas, no es un organismo internacional. Eso quiero que quede claro. Es un acuerdo. La OMC sí es un organismo internacional. El Fondo Monetario es un organismo internacional. El Banco Mundial es un organismo internacional. Pero el GATT es un acuerdo general. Por lo tanto, no tiene una estructura de burocracia internacional. Después viene la ronda Kennedy, que se llama así porque se da entre 1964 y 67. Va a morir en ese tiempo Kennedy y empiezan ya a ampliarse, no solamente tocar aranceles. Las 5 que les he dicho, la de Ginebra, la de Annecy, la de Torquay, la de Ginebra otra vez y la ronda Dillon, solo hablan de aranceles, 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 aranceles. Bajar, 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 bajar aranceles para liberar el comercio de mercancías, de productos tangibles. Ya en la ronda Kennedy del 64 al 67 se habla ya de otro tipo de aranceles y medidas antidumping. Se darán cuenta que se está regulando o se está tratando de evitar la competencia desleal. Y la ronda de 1973 al 79, que es conocida como la ronda Tokio, ya habla no solamente de medidas arancelarias y de antidumping, habla de medidas no arancelarias o pararancelarias, donde ya les he señalado que entra el empaquetado, el etiquetado, controles fitosanitarios, etcétera, etcétera. Y entonces se va ampliando esa agenda que en la ronda, finalmente en esta ronda Uruguay, por eso es que le estoy marcando, va a ampliarse no solamente a aranceles, a medidas no arancelarias, normas, sino entra 2 grandes áreas del comercio que se van a regular, que son las más contemporáneas, las más importantes, que son los servicios, que vamos a hablar, la propiedad intelectual, ¿no es verdad? Y temas como textiles, agrícolas y finalmente la creación de la Organización Mundial del Comercio. Si ustedes se dan cuenta, por lo que acabo de señalarles, esa ronda, la ronda Uruguay, es brutalmente importante para el destino del comercio internacional. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 1995 en Marrakech se pone a la firma la Organización Mundial del Comercio, en la cual va a participar Bolivia y a partir de ese momento arranca lo que se había esperado siempre, la Organización Mundial del Comercio. Ya no se llama OIC, se llama OMC, que la conocemos nosotros. En este momento, la Organización Mundial del Comercio tiene como 164 o 165 Estados miembros. Entonces, no debe estar equivocada. ¿Y por qué les digo que no debe estar equivocada la Organización Mundial del Comercio? Por una simple razón. Créanme, la China entre el 2000 y ¿saben qué? Duplica su comercio.
Y entonces ahí está un país que se llamaba comunista. Recuerden que el secretario general del Partido Comunista es el que dirige al Estado chino. Fíjense que les es muy útil vivir o negociar en el marco de una economía de mercado y en el marco del fair trade o del comercio limpio. ¿No es verdad? La China hace cenaquina entrando a la OMC. Rusia también entra a la OMC. Y países como Vietnam o Camboya están también en la OMC. Recuerden que Vietnam es un país socialista, pero muy pragmático, les contaré. Son los que le ganan la guerra a los norteamericanos en los 60 y los 70, pero su principal socio comercial en este momento en el mundo, cáiganse de espaldas, es Estados Unidos. En cambio, nosotros seguimos con el viejo modelo. Parecemos unos, en serio, unos cuaternarios que seguimos pensando de que aquí hay una guerra entre izquierdistas y derechistas, que es un absurdo. El mundo ya está en otra cosa. El mundo habla de otras cosas, pero aquí parecemos de verdad unos sujetos maniqueos que todavía lo que te preguntan en verdad cuando estás en la calle, ¿no? Es político si es de derecha o es de izquierda, como si solamente existieran esas verdades, cuando en realidad entre ese negro y ese blanco hay 100,000 matices grises. Y que la agenda que ustedes manejan o que ustedes piensan ya no es ser de izquierda o de derecha. Ustedes tienen otro tipo de visiones. Ustedes hablan de los temas medioambientales, hablan de cosas. Eso se llama, me encantaría, soy profesor de Derecho Internacional Público, se llama la Agenda de los Derechos Humanos. Y es la agenda que empieza a finales de 1989. Y se habla de la igualdad de oportunidades, la igualdad de los sexos, la libre elección sexual, se habla del aborto, se habla de la eutanasia, se habla de temas medioambientales, de la capa de ozono, de la legalización de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una agenda que no tiene nada que ver con derecha o izquierda, por eso se llama la agenda de los derechos humanos. Es una agenda que nos vuelve protagonistas, tanto ustedes como a nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque yo en ese tiempo era joven y esa agenda se la ha construido a finales de los 80. Yo soy un absoluto convencido de que los 80 fue fantástico y soy orgullosamente ochentero, a pesar de que ya nos miran como si fuéramos unos cuaternarios. ¿No es verdad? No. Fue probablemente una década maravillosa. Recuerden que ahí apareció la computadora, apareció el internet, aparecieron muchísimas cosas que nos marcaron la historia y con orgullo puedo decir, yo les puedo contar antes de y después de. ¿No es verdad? O sea, las he visto las dos. ¿Ok? ¿Listo? En ese sentido, la Organización Mundial del Comercio surge el 1 de enero de 1995 y lo que va a hacer es concluir la negociación o los temas que habían estado en la Ronda Uruguay y va a consolidar ese sueño largamente esperado, que es la creación de la Organización Mundial del Comercio. ¿Desaparece el GATT? No. La Organización Mundial del Comercio entre los aspectos más importantes que tiene, va precisamente a regular los temas, y esto, por favor, esto quiero que se les quede muy bien grabado. 3 sectores comerciales. El de las mercaderías o mercancías, va 1, el de los servicios, va 2, y finalmente el de la propiedad intelectual. Estas son las 3 o los 3 sectores que la Organización Mundial del Comercio las va a regular. Brutalmente importante, señores, damas, brutalmente importante. ¿Por qué? Las mercaderías es donde Bolivia sueña todavía trabajar. Ya les he dicho durante las anteriores clases que yo soy un crítico en ello, porque deberíamos pasar a los servicios. Esto es un poco más complicado. La propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en verdad, en este momento, el futuro del mundo está en estos dos. Es muy fácil crear un auto, es muy fácil crear una silla, una mesa, un televisor.
Lo difícil es inventar ese producto. Y ese producto está en la propiedad intelectual y es tecnología pura. ¿Y dónde vas a aplicar la tecnología pura? Particularmente en los servicios. ¿Por qué hay globalización? Por una cosa muy sencilla, que es esta cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué son las TICs? ¿Alguien me puede decir? Son tecnologías de información y comunicación. Muy bien, absolutamente correcto. Y en ese sentido, lo que maneja el mundo en este momento son las TICs. Ya no son el autito, ya no es el televisor, ya no es el avión. Es la tecnología de la información y la comunicación. ¿No es verdad? Y eso, miles de millones de dólares. Solamente marquemos quiénes son los más ricos en este momento. En este momento el hombre más rico se llama Jeff Bezos y vende todo a través de la red o la plataforma que es Amazon. ¿No es verdad? Amazon. El segundo hombre más rico todavía es Warren Buffett, que es un tipo que maneja bienes inmuebles, bancos, etcétera, etcétera. El tercero es Bill Gates. ¿Y qué maneja? Tecnología. El cuarto, ¿quién es? Ahora, el gran Zuckerberg. ¿Y qué maneja? Tecnología. Y el hombre más rico de Latinoamérica, que se llama Carlos Slim, mexicano, ¿qué maneja? Tecnología. Maneja Telecel, se llama, o Telcel, perdón, en México, y maneja la telefonía en varios países latinoamericanos. Señores, nosotros seguimos negociando azúcar, nosotros seguimos negociando soya, cuando los otros tipos están más allá del bien y del mal. ¿De acuerdo? Más allá del bien y del mal. En ese sentido, vamos, ese es el gran avance que va a tener la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque va a regular 3 sectores, ya no uno solo. Las mercancías o los bienes, los servicios y la propiedad intelectual. Primer gran elemento. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes propósitos que tiene? ¿Cuáles son los grandes propósitos? Y aquí quiero que me sigan, por favor, y que se les quede grabado. ¿Cuáles son los grandes propósitos que tiene la Organización Mundial del Comercio? La primera, señores, vamos a liberalizar el comercio. Ese es uno de los grandes propósitos. En ese sentido, nosotros vamos a hacer que el comercio se liberalice, porque a través de ello hemos demostrado estadísticamente que va a haber más riqueza. Si ustedes se fijan, ¿cuándo ha salido China de su pobreza o cuándo ha empezado a caminar para salir de su pobreza China? Cuando ha liberalizado su comercio. ¿No es verdad? Y si ustedes se fijan, las economías que han tenido una correcta lectura de liberalizar el comercio, son ricos. Los alemanes tienen una economía liberal, los japoneses tienen, los norteamericanos tienen, los canadienses tienen. En ese sentido, estoy hablando, y bajemos todavía a otros países como Nueva Zelanda, Australia, la India, tienen liberalización del comercio. Y a partir de ese momento, ya habíamos hablado de nuestra primera clase o nuestra segunda clase, al generar divisas y recoger esas divisas para comprar lo que no puedes producir o no, o necesitas importar, poco a poco tu circulación de bienes, servicios y propiedad intelectual te va generando como una bola de nieve, te va generando riqueza, riqueza, riqueza. Precisamente, si ustedes por morbo o por curiosidad ven las estadísticas, me encantaría que vean las estadísticas de los 70, de los 60 y vean el salto cualitativo que se va a tirar desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde la caída de los soviéticos, en la riqueza en materia comercial. Ese libro que les he pedido y les he recomendado que lean de Thomas Friedman, La Tierra es plana, cuando te habla de los 10 puntos que han aplanado la Tierra, todos son comercio. Y saben, cuando dice que se cae el muro de Berlín, no te dice que ha caído una ideología, te dice, y aparecieron 400 nuevos millones de consumidores. Consumidores. No está hablando de ideología. Porque en este momento recuerden que en la China
O recuerden que en países como, no voy a decir Corea del Norte, ellos están muy cerrados todavía, pero en otros países disque llamados socialistas como Vietnam o como la China, el consumo que tienen de productos o de franquicias extranjeras es bárbaro. Y en mayor grado de obesidad se está dando en la China porque le están metiendo junk food y McDonald's y Coca-Cola y le están metiendo otro tipo de fast food que, señores, ahí se darán cuenta que lo que decía Thomas Friedman es cierto. Consumidores. Consumidores. En este momento, nosotros podemos decirnos un país de izquierda, sí, pero en la medida que haya consumidores, este mercado sigue funcionando. ¿Y por qué no quieren parar la economía? Necesitamos que consuman y necesitamos que el aparato productivo se mueva. Y lo que se produzca se tiene que consumir. Por eso se está promoviendo, por ejemplo, el turismo, que es servicios doméstico. No viajes a la Argentina, no viajes a Chile. Viaja a Tarija, viaja a Sucre, viaja a Cochabamba, Santa Cruz, viajemos de un lado a otro para producir, en este caso, una dinámica en el comercio de servicios, turismo, transporte, hotelería, gastronomía. Necesitamos reaccionar ya, no más. Ese es el buen camino que necesitamos manejar. En ese sentido, me pueden decir que creo en la economía de mercado, sí, pero regulada por el Estado. Una cosa es que esté regulada y otra cosa que haya intromisión. Una cosa es que cuando te regule el Estado te pida calidad, precio, producto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que sea un entrometido y empiece a producir lo que el sector privado debería producir, por así decir, papeles, por así decir, azúcar, por así decir, productos cárnicos o soya. No, necesitamos que el sector privado, además, sea el dinamizador para generar nuevos trabajos que sabemos que no están condicionados o presionados por la muñeca política del partido de turno. ¿Está claro? En ese sentido, volvamos. La Organización Mundial del Comercio está destinada a liberalizar el comercio. Primer gran elemento. Ese es su primer propósito. El segundo, quiere ser un foro en el cual permita negociar acuerdos comerciales a los estados. Es decir, yo voy a ser el foro donde negocien acuerdos comerciales los estados. Segundo propósito, liberalizamos el comercio y permitimos o promovemos precisamente la negociación de acuerdos comerciales en los estados. Y el tercero, seamos también el foro o el lugar donde se resuelvan las diferencias comerciales dentro de estos países que son parte del sistema internacional. ¿Qué significa? Venga, nosotros tenemos un mecanismo de resolución de conflictos adecuado. Yo doy otro módulo en IDEA que es precisamente resolución de conflictos y ahí uno de los que de verdad me encanta dar porque uno se puede lucir con ellos el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. ¿De acuerdo? Tres cosas. Liberalización del comercio, ser un foro para la negociación comercial de los estados y la resolución de conflictos en materia comercial. Esos son los tres grandes propósitos que tiene la organización. Pero aquí vale la pena hacer un comentario antes de seguir. Señores, muchas veces se habla, y escucho alegremente a la gente, ¿no? Sí, pero es que son unos liberales, que esto, que el otro. Dentro de los propósitos de la Organización Mundial del Comercio, no está la liberalización del comercio por per se, o el sí por sí, sino que es una liberalización del comercio absolutamente coordinada. ¿Por qué? Porque dentro de las etapas, y por eso les digo que les voy a mandar ese documento, de los compromisos de desgravación que tienen los estados en el marco de la Organización Mundial del Comercio, no es obligatoria. Los estados van a poner sus propios compromisos. Y tú puedes decir, ok, yo voy a bajar mi arancel, qué sé yo, al 15%
hasta de aquí a 5 años, yo voy a bajar después hasta de aquí a 8 años al 7% y de aquí a 10 años al 5%. Nadie te está obligando. Es la presión del comercio la que te está obligando a ello, pero tú no estás obligado como Estado. La OMC no te va a decir, oye, tú ya deberías haber terminado de bajar tus aranceles. No es coercitiva. Lo que hace la OMC es recoger los compromisos que adquieren los países en este proceso, obviamente, y ese es el propósito final de esto, de la liberalización del comercio internacional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es una liberalización así, a tabla rasa, no es una, o a rajatabla, no es así, no es así. Y la otra cosa, muchas veces la Organización Mundial del Comercio va a pedir a algunos países con economías chicas que mantengan algunos obstáculos o políticas comerciales para que no los revienten las economías grandes. ¿Por qué? Entenderán, por ejemplo, un país como Islas Solomon, y me consta, que solamente viven de la exportación de aceite de coco. Entonces, si de pronto Australia, que es uno de sus vecinos, o Nueva Zelanda, empieza a vender aceite de coco, los va a liquidar a los muchachos de Islas Solomon. Y por lo tanto, lo que va a hacer la OMC es darle un tiempo para que tomen medidas proteccionistas los de Islas Salomón y no le afecta su comercio. La otra cosa, van a pedir obstáculos al comercio cuando se presenten algunos factores que vayan contra los consumidores, impedir la propagación, por ejemplo, de enfermedades. ¿Se acuerdan la vaca loca? Que tenían las vacas, se llamaba el BSE en el Reino Unido, que era el mad cow, ¿no? La vaca loca. Ahí está. Entran y te dicen, no se consume. Ahí está. No se libera la carne o se restringe la salida de carne británica. La otra cosa, en este momento, acuérdense cuando se dio la fiebre porcina o la fiebre aviar, que era en las aves, frenan las exportaciones de algunos países que estaban metidos o tenían este problema. Por lo tanto, no lo vean, insisto, no es a tabla, no es a rajatabla. No es a rajatabla. ¿Que van a apuntar a la liberalización? Sí. Y por lo tanto, ahí está un punto que te frena porque son racionales en ese sentido. No es todo meterle a la liberalización. ¿De acuerdo? En ese sentido, insisto, hemos dicho que es un foro para la negociación de acuerdos comerciales por parte de los gobiernos. No es compulsivo, no es obligatorio. Ellos solamente te sirven como un foro. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quiénes van a estar detrás de ellos? Obviamente van a estar los empresarios privados. Los estados tendrán que consultar a sus sectores comerciales o a los sectores exportadores e importadores qué es lo que quieren o qué pretenden, y a partir de ello ellos van a negociar en este foro que se llama la Organización Mundial del Comercio. Y la última que dijimos que es para el mecanismo para la solución de controversias. En ese sentido, en temas de relaciones comerciales. Y lo hicieron recontra bien. ¿Saben por qué? Porque ganaron la experiencia de lo que fue el GATT. Y en ese sentido, como el GATT había tenido sus éxitos y también vieron los fracasos que tenía o su poca efectividad en algunos casos para la resolución de conflictos o para la sanción de países que estaban violando o estaban afectando al comercio internacional, esa experiencia rica del GATT, ellos la van a asimilar y por eso les he dicho que tienen un mecanismo muy, muy interesante para la solución de conflictos. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctor, una consulta. La OMC actúa frente a las expropiaciones que hace el Estado contra las internacionales, empresas internacionales. No, eso es en materia de inversiones, José. En este caso estamos hablando en materia comercial.
Cuando usted me habla de expropiaciones, está lo que se llama el CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones, y el CIADI no responde a la Organización Mundial del Comercio, responde al Banco Mundial. ¿De acuerdo? En materia de inversiones, es totalmente distinto. Inversiones, es el Banco Mundial, y en este caso estamos hablando de comercio. ¿Alguna duda hasta aquí? Se dan cuenta que lo he metido con mucho entusiasmo a la OMC. Yo creo en la OMC, de verdad les digo. ¿Por qué? Porque todos los estados tenemos un voto, es democrático. En ese sentido, la China, Estados Unidos, Rusia, Bolivia, Panamá y Tanzania tienen un voto, y hay que negociar esas cosas en el marco. Yo soy un multilateralista. Esa es la realidad. Yo creo que el mundo iría mucho mejor siempre multilateral. Un ejemplo claro, ¿no ven cómo en las vacunas los chinos, los rusos se van por su lado, los otros se van por su lado? Si podríamos hacer emprendimientos juntos y ganaríamos todos. Bueno, pero eso es una reflexión y es una quimera mía. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Cerremos esta primera parte de la regulación de la Organización Mundial del Comercio, y espero que realmente les esté gustando, y más que gustando, les sea útil, porque estamos hablando de verdad, les digo, del mecanismo más importante de regulación mundial. ¿Cuáles son los propósitos y objetivos de la Organización Mundial del Comercio? Resumamos. 6. Administrar los acuerdos comerciales. Los 3. Bienes, servicios, propiedad intelectual. Otro. Servir de foro para las negociaciones comerciales. Perfecto. 4 o 3. Resolver las diferencias comerciales. Lo hemos dicho. 4. Examinar las políticas comerciales nacionales. Aquí, este es un punto muy interesante. Escuchamos muchas veces a nuestros amados dirigentes políticos o autoridades que dicen, es que no voy a permitir que me vengan a examinar o a fiscalizar mi política comercial. Y la gente ignorante, y en el buen sentido de la palabra, ignorante de cuáles son los requisitos o condiciones del organismo, dice, sí, oye, qué machos, ¿no? Han dicho eso, qué capos, ¿cómo van a venir a inspeccionarnos? Además, ¿quiénes son ellos para fiscalizar nuestra política comercial? Señores, es uno de los principios con el que te comprometes tú como Estado miembro. O sea, ellos no te la han chantado. Tú has ido a buscarlos y has dicho, sí, quiero ser parte de la organización. ¿Y te puedo fiscalizar? Sí, puedes fiscalizar. ¿Y sabes cuándo te va a fiscalizar? Cuando tengas serias sospechas de que estás haciendo políticas comerciales que generen, en este caso, competencia desleal. No te van a fiscalizar si no hay eso. Y en este momento se dan cuenta que todo se sabe en este mundo en 30 segundos. Y por lo tanto, lo que van a pedir es que cuando te están pidiendo fiscalizar, en pocas palabras, ¿qué te están diciendo? Tú mismo que te has comprometido a llevar políticas comerciales transparentes y que no vayan contra el fair trade, no hagas macanas. Eso te están diciendo. ¿Ese es un pecado? Aquí se maneja muy fácilmente políticamente hablando y dice, uy, sí, nos van a venir. Pero sí es parte de lo que te has comprometido, hombre. O sea, y son tan poco transparentes a veces nuestras autoridades en la información que no dicen, ¿saben qué, chicos? Ese es un compromiso. Por eso estamos en la OMC. Ese es un principio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias en temas comerciales, examinar las políticas comerciales, ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación. Ojo, pero para una economía de mercado. Entonces, si Cuba les pide cooperación, o Corea del Norte no es socio, pero Cuba sí, les pide cooperación, lo que les van a dar es asistencia desde un punto de vista de una economía de mercado. Y entonces dirá, pero es que no me gusta esto porque es una economía de mercado. Bueno, pues ese es el modelo. Por eso les empecé diciendo que los países socialistas no participaron de este modelo inicialmente. ¿Ya claro?
Está claro. Una vez que se cae el muro de Berlín y aparece el OMC, insisto, ¿saben cuántos países son miembros de la Organización de Naciones Unidas? 193. En el mundo, pesos más, pesos menos, hay 205 estados. Y miembros de la Organización Mundial del Comercio, 165. No deben estar equivocados. Y sorpréndanse, miembros del Fondo Monetario y del Banco Mundial, 186. Entonces, cuando yo escucho países que dicen, me va a salir del banco, me va a salir del Fondo Monetario, dicen, mentiroso. ¿Cómo te vas a salir si casi todos están? Solamente es un discurso. Porque además, yo salí de un colegio ignaciano. Hay una frase que tenía San Ignacio de Loyola que decía, preferible estar a no estar. Preferible estar a no estar. Y preferible que estés en el organismo para que tú te puedas defender y algunos amiguitos te defiendan, a que no estés. Ahí nadie te va a defender porque no estás en la fiesta. Entonces, esa frase ignaciana la manejo en los organismos internacionales. Preferible estar a no estar. No te aísles. Nadie te va a defender. Solamente te vas a defender tú. ¿Ok? Y finalmente, cooperar con otras organizaciones internacionales en materia de comercio. Ya las vamos a ver con qué organizaciones. ¿De acuerdo? Ustedes ya han visto dos. La Cámara de Comercio Internacional y han visto a CENUNMI y un CITRAL. O sea, ya han visto. ¿No es verdad? Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuál es la estructura que tiene la organización? Eso voy a anotar. Eso voy a anotar para que se les quede bastante bien grabadita esta parte. Existe lo que se llama la conferencia ministerial. Ahora les explico la conferencia ministerial. Después está el Consejo General. Y finalmente están los consejos, los tres consejos, se llaman los consejos de mercaderías, de servicios y propiedad intelectual. Ahí está. Los consejos de comercio, de bla, 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 bla. Y finalmente hay un director general. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué es la conferencia ministerial? Miren, la Organización Mundial de Comercio tiene su sede en Ginebra. ¿De acuerdo? Y nosotros somos miembros de la organización. En ese sentido, la conferencia la conferencia ministerial es el top. Pero si ustedes se fijan, la pregunta es, ¿ministro de qué? Y la respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque puede ser ministro de Agricultura, puede ser ministro de Comercio, puede ser ministro de Aeronáutica, o ministro de que esté referido, porque Aeronáutica por servicios, o ministro de Turismo por servicios, o ministro relativo o referido a lo que es la propiedad intelectual. O el ministro, insisto, de Agricultura, o el propiamente ministro de Comercio. Entenderán que por eso es que pueden haber de distintas áreas las conferencias. Ese es el top. Van anualmente o cuando necesite la Organización Mundial de Comercio, necesitan en ese sentido tener una reunión en la que participen los top en temas referidos, en este caso, digamos, bien puntuales. Por ejemplo, el tema agrícola. Está todavía la ronda Doha. Recuérdenme, tengo que hablar todavía. Es una ronda pendiente. Hemos hablado hasta la ronda Uruguay. La 9ª es la ronda Doha. Y en ese sentido, lo que les estoy comentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10ª es la ronda Doha, perdónenme. En ese sentido, las conferencias ministeriales son recontra importantes. Debajo de las conferencias ministeriales están lo que se llama el Consejo General. ¿Y quiénes son o cómo está constituido el Consejo General?
está constituido por los que se llaman representantes permanentes. ¿Y quiénes son los representantes permanentes ante la OMC? Los representantes permanentes, cada país manda un representante permanente, con el rango, el top, embajador. Pero en realidad se llaman, para su información, embajador, representante permanente. ¿Por qué? Porque ante los organismos internacionales no se habla de embajador extraordinario y plenipotenciario, porque es un organismo internacional, no es un Estado. Por lo tanto, es un representante permanente. El Consejo General, por lo tanto, está constituido por los 165 países miembros, que tienen reuniones permanentes, por eso es permanente, sí. Todo el año están reuniendo y negociando cosas, ¿no es verdad? ¿En qué? En estos consejos. Vamos más abajito y vemos que en estos consejos se va a dar ello. En los consejos de mercaderías o bienes o mercancías, donde Bolivia participa de una manera más, si ustedes quieren, más activa, mientras estamos desplazaditos en lo que son los servicios, lamentablemente, y la propiedad intelectual. No nos hemos desarrollado mucho en ello. ¿Y por qué es tan importante este Consejo General? Por una cosa más que les voy a poner en este momento, que se constituyen cuando se presenta un conflicto, todo el Consejo General se constituye en el órgano de solución de disputas. ¿Está claro? Estoy repitiendo, si es que quieren anotarlo. Se constituye en el órgano de solución de disputas. O sea, lo que les estoy explicando es algo genial. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, digamos, por así decir, entre Argentina y Brasil, y van a ir a la OMC, todo el sistema de la Organización Mundial del Comercio se va a enterar del conflicto. Por eso es que no les gusta ir mucho a la OMC. Y todos estos representantes permanentes se vuelven en el órgano de solución de disputas y se dan cuenta la transparencia que va a tener para resolver el caso porque toditos participan. Toditos. Entonces es muy difícil que puedan maniobrar o puedan hacer alguna triquiñuela. Por eso les decía que se ha perfeccionado el sistema para la solución de conflictos, porque toditos, bien sentaditos, van a participar, incluidos los países que están en conflicto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí está el Consejo General. Hemos dicho los consejos de comercio de mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual. ¿No es verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos muy bien. Ok, ¿relacionados con qué? Con el comercio. ¿No es verdad? Y finalmente, más abajo está el director general. ¿Quién es el director general? El director general es el representante de la OMC, es el número uno, el más importante de la parte que administrativa. En este momento es un señor Acevedo, brasileño. Van a cambiar, después ya acaba su periodo y van a cambiar a otro. Nosotros hemos votado por el coreano, creo que va a ser coreano del sur, se pinta para ser el futuro director general. Es un cargo importante, recontra importante, pero es un cargo no político, es administrativo. ¿De acuerdo? En ese sentido, esa es la estructura que tiene la Organización Mundial del Comercio. ¿Alguien quiere hacerme algún comentario sobre lo que acabo de señalar? Estoy yendo paso a paso para que les quede claro. ¿Alguna duda? ¿No? Una consulta, doctor. Perdón. José, hágame saber. Diga nomás. Y después yo le pido, Talia, un segundito. Los representantes son nombrados en cada gobierno, digamos, si cambia de gobierno, cambia de representante. Sí. Y en el caso, digamos, del director general, ¿cómo
al cambiar el representante, cambiaría también. No, a ver, esa es otra cosa. Los embajador representante permanente es, en este momento, el gobierno del señor Arce Catacora va a mandar a alguien, ¿de acuerdo? Y cuando cambie su gobierno, o capaz que en el mismo tiempo decidas cambiar por un tipo más eficiente, más churro, más gordito, no sé. Las razones las pueden tomar ellos, ¿no es verdad? ¿Cómo se elige al director general? En este momento, precisamente en estas elecciones de Naciones Unidas, se va a elegir al director general y en ese sentido los países presentan sus candidatos. ¿De acuerdo? Los países que quieran o que consideren que pueden tener una buena gestión, que quieran tener su representante, y voy a ser más sincero, que tengan un peso específico en el comercio. Los anteriores señores, antes del señor Acevedo brasileño, fue Monsieur Pascal Lamy. Yo lo conocía, el señor era un francés, que Pascal Lamy, y por eso me acuerdo muy bien de él. ¿Saben qué? Ese ha sido el tipo que pensó en la Organización Mundial del Comercio. Trabajó durante 25 años. ¿Se lo merecía? Claro que se lo merecía. Pero antes de Pascal Lamy hubo un hindú, miren, era brasileño, era hindú, perdón, francés, hindú. Después estaba un europeo que era, que apellidaba, una cosa así, un italiano. Y antes de eso, estoy perdiéndome por uno. Son elegidos por periodos de 5 años y generalmente se los reelige por otros 5 años, ¿de acuerdo? En ese sentido, por ejemplo, se darán cuenta, Brasil es un país poderoso en economía, su economía debe tener un producto, la octava o la séptima economía del mundo en Producto Interno Bruto es Brasil. Y antes les he dicho estaba Francia y antes estaba la India. En ese sentido, ponen sus candidatos y ahí se elige, y los países van a tener que hacer lobby, van a hacer negociaciones para ver quién va a ser el director general. Generalmente el director general tiene que ser elegido de una manera geográficamente distribuida. Voy a explicarme. Si les tocó a los latinoamericanos ahora, les debería tocar, ¿a quién hemos dicho? A los asiáticos. ¿Y quiénes estuvieron antes de los latinoamericanos? Los franceses, es decir, los europeos, y así van rotando geográficamente para que haya un principio de ecuanimidad también entre las regiones del mundo y que tengan su representante. ¿Está claro, José? Sí, gracias. De nada. Talía, por favor. Sí, doctor, es que para poder entender mejor cómo es su cargo administrativo, quería saber un ejemplo de más o menos qué actividades o qué acciones toma el director general. Varias. Hay muchas cosas que tiene que hacer. La primera es representar a la Organización Mundial del Comercio. Esa es la primera. Es el que llama a las reuniones. O sea, por ejemplo, si hay una reunión ministerial, van a instruir quiénes. Pero aquí quiero que quede claro que son los países los que manejan este tema. En ese sentido, los miembros del Consejo General pueden decir, necesitamos una reunión, pero ya sobre el tema agropecuario. O necesitamos una reunión ya sobre el tema de propiedad intelectual. Y miren, aquí con temas puntuales. Por ejemplo, sobre las vacunas. Recuerden que es un invento, que es una propiedad intelectual. Eso quiero que les quede claro. ¿Se dan cuenta? La Organización Mundial del Comercio es el motor del mundo. Por lo tanto, económicamente hablando, ¿no es verdad? Entonces, él le van a pedir que convoque. ¿Qué otras cosas más tiene que hacer? Tiene que supervisar el funcionamiento de estos consejos de mercancías, de servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa más? Él tiene un presupuesto. ¿No es verdad? Los países ponen un aporte para que funcione la organización. Él tiene que hacer funcionar la organización. En ese sentido, es el que
va a llevar adelante la administración, el presupuesto, la contratación de personas. Recuerden que hemos hablado que entre uno de los principios más importantes está el de asistir técnicamente y dar capacitación a países. En ese sentido, va a tener que contratar gente para que vaya a capacitar a un país, que hagan consultoría en otro país, etcétera, etcétera. Y lleva la correspondencia de la organización, es el que va a informar qué es lo que están pidiendo los estados a través de él, va informar o la palabra exacta es democratizar esos requerimientos a todos los países miembros. Entonces lleva la parte administrativa, la parte de correspondencia, convoca a las asambleas, coordina las gestiones de los consejos, atiende las solicitudes del Consejo General, maneja el presupuesto, maneja la cooperación, maneja los temas referidos a la contratación de personal. Si ustedes se fijan, tiene un vasto campo de actividades o desempeño el director general. ¿Algún comentario más? Doctor. Yamil. ¿Cómo está? Otra buenas noches. Le quería hacer una consulta. En el tema de que se toman las decisiones, estaba leyendo justamente en la página que había mencionado de los embajadores y delegados, se reúnen, en la página decía que se reúnen mínimamente una vez cada 2 años. Pero, ¿cuál es el máximo? La reunión ministerial. Para toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo para que puedan reunirse los embajadores o delegados y en qué casos? No lo confundas. He dicho que los del Consejo General son los embajadores representantes permanentes. Ellos se reúnen permanentemente. Ellos están acreditados en Ginebra. En este momento, si hay una reunión de materia de comercio, de azúcar, de textiles, ellos están reunidos. Pero cuando ya necesitas una definición así de política comercial a nivel mundial, van a tener que convocar a una reunión, en este caso, o una conferencia ministerial. Eso es otra cosa. Generalmente lo que dice tiene un periodo máximo de 2 años. ¿Por qué? Porque puedes tomar un acuerdo, por así decir, en materia de temas, por así decirte, de productos genéticamente modificados. Y de pronto has hecho ese compromiso y se va a desarrollar o desenvolver, se va a prolongar en el tiempo. De pronto ves que hay algo que ajustar o hay algo que enmendar, entonces llamarás a una reunión de una conferencia ministerial. Pero no están obligados, o sea, te dicen máximo en 2 años. ¿Por qué? Porque tampoco pueden quedarse abandonados algunas decisiones comerciales que eminentemente tienen un matiz político, ¿no? Es eso. Ya está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Vamos a hablar, si no tiene más comentarios, de los 3 principios que rigen la OMC. Hemos hablado en este momento de los propósitos objetivos que tiene la OMC. Vamos a hablar de los 3 principios que rigen la OMC. En pocas palabras, ¿por qué? ¿Por qué son tan importantes estos principios? Porque tienes que cumplirlo como país miembro. Los voy a anotar hasta con numerito para que les quede clarísimo. Y está el comercio sin discriminación, que se llama en este caso nación más favorecida. Ay, qué bruto que soy. Sí, me estoy alabando. ¿De acuerdo? Ese es uno. El otro se llama trato nacional. Y políticas comerciales transparentes. ¿Listo? Listo. Ahí vamos. Ok. ¿Cuáles son los 3 principios que los estados tienen que reconocer? ¿O cuáles son esos principios que los estados deben respetar? El primero es el comercio sin discriminación.
más conocido como el trato de nación más favorecida. Aquí está ello, trato de nación más favorecida. ¿Qué significa ello? Que cuando un Estado, miembro de la Organización Mundial del Comercio, ha dado un tratamiento preferencial a un determinado país, debería, y estoy poniendo en condicional, debería dar el mismo tratamiento a los demás Estados miembros. ¿Por qué? Porque somos un organismo y en pocas palabras, todos somos Estados miembros. Voy a dar un ejemplo. Si Alemania decide bajar el arancel, por así decir, de la carne a Bolivia a 5% para la internación de carne a Alemania, te van a pedir los otros países miembros y te van a decir, trato de nación más favorecida. El trato que le estás dando a Bolivia, me tienes que dar a mí. Me tienes que dar a mí. Por lo tanto, señores, me tienes que pagar o dar lo mismo. En ese sentido, ¿hay una excepción? Sí, hay en realidad dos excepciones. ¿Por qué tienes que darse a los otros? Porque si no, el argumento andaría de la discriminación. Me estás discriminando. Todos somos parte de la Organización Mundial del Comercio y tú me estás discriminando. No puedes hacer eso conmigo. ¿Por qué a Bolivia y por qué al Perú y por qué no me das a mí Chile o al Uruguay? En ese sentido, hay una excepción y es el artículo 24 del Acuerdo General del GATT que se ha transmitido tanto al acuerdo de servicios y al acuerdo de, en este caso, al acuerdo de propiedad intelectual. Se los voy a anotar aquí, el acuerdo 24 del GATT. ¿Por qué lo he hecho en romano? Porque se escribe en romano. ¿Está claro? Está con números romanos. ¿Y qué dice este? Y ustedes han leído, y por eso les había pedido que lean el fin de semana. ¿Cuándo yo puedo tener esa excepción y no dar el trato de nación más favorecida a los estados, a los demás estados miembros? Cuando yo soy parte de un proceso de integración. Es decir, si yo soy comunidad andina, yo soy Bolivia, puedo dar un tratamiento preferencial más preferencial, ya estoy siendo tautológico, a los países de la comunidad andina y los demás países no me pueden decir, dame el mismo tratamiento, porque el artículo 24 te da esa excepción que dice cuando eres de una zona de una unión aduanera, una unión económica, tienes tratado de libre comercio, vas a tener esa, en este caso, excepción de poder darles un mejor tratamiento a tus países socios o miembros de tu asociación de integración comercial que a los demás países. ¿Está claro? No es que vas a darles peor tratamiento a los otros países. No, les estás dando mejor tratamiento a estos países. Quiero que quede claro. Digamos que tenemos una negociación para la carne, insisto, 17% para todos, pero a estos países que son parte de mi organismo de integración, yo quiero darles 8%. Con los demás sigo con 17. Me van a decir, dame trato de nación más favorecida. La respuesta es no. Hemos negociado con todos 15, por lo tanto, yo sigo dándote este tratamiento. No te estoy perjudicando en nada, solamente que estoy mejorando la relación con estos. ¿Está claro lo que es el trato de nación más favorecida? Si está claro, y así asiente Wendy, me parece muy bien. ¿Por qué otra razón yo podría tener una excepción? Y en ese sentido se da fuera de los procesos de integración. Por eso es que me desesperaba que lean ustedes los procesos de integración. Se da por otra cosa que voy a marcarla aquí y se llama el SGP. SGP. ¿Y qué significa el SGP? Quiere decir Sistema Generalizado de Preferencias. ¿Y qué es un SGP? ¿Qué es un Sistema Generalizado de Preferencias? De pronto Canadá, por X o Z razón, quiere ayudar a un país como Burkina Faso o quiere ayudar a un país como Nicaragua y va a darle, ahí está, por eso se llama Sistema Generalizado de Preferencias. Debido a la posición económica o la crisis humanitaria o la pobreza que tiene ese país,
le voy a dar un sistema generalizado de preferencias arancelarias a ese país. Entonces los otros países pueden decir, no, te tienes que dar el mismo trato. No, ¿sabes por qué le estoy dando? Y te dará una explicación y te dirá por qué este país está pobre, sus ingresos son menos de $1.90 al día, te dará algunas explicaciones, o está sufriendo una crisis o una guerra civil, lo que sea, y entonces ahí están las excepciones para no dar trato de nación más favorecida a todos. ¿Te lo reconoce la organización? Sí, y también Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Primer elemento. El segundo, trato nacional o igual trato para nacionales extranjeros. Ese es el segundo principio que se maneja. ¿Y qué significa ello? Que hablamos cuando se indica del trato nacional, es que a las mercancías importadas y a los productos que se han producido en tu país o se han fabricado en tu país, les tienes que dar el mismo trato una vez que han pasado el proceso de desaduanización. ¿Qué significa? Si de pronto tú produces autos estás importando autos japoneses, una vez que han pagado la póliza de importación, tú no los puedes discriminar a esos autos y les tienes que dar el mismo tratamiento. En ese sentido, eso se da en mercaderías, en bienes, es decir, en mercaderías o bienes, servicios y propiedad intelectual. Y lo mismo se da en las inversiones. Aquí, por eso es que la otra vez hablábamos y les comentaba, ¿no es verdad? Y les decía, cuando se dan las inversiones, recuerden, esa plata que se ha pagado su ingreso a Bolivia, se ha puesto su oficina, si se estableció en el país, ¿cómo lo vas a discriminar? Si está trayendo plata, te está inyectando dinero que Bolivia no tenía. Por eso es que a veces veo con cierta sorpresa cómo países como Bolivia, por ejemplo, o países lamentablemente chicos, nos volvemos unos gallos contra la inversión extranjera. Cuando, si ustedes se fijan, vean en la historia del Brasil y no tiene un maldito juicio de inversiones en los últimos 30 años. Y si tiene un juicio de inversiones, un proceso por inversiones, lo resuelven en la legislación brasileña porque tienen seguridad de que el ordenamiento jurídico brasileño es independiente. Y miren que lo han tenido a Lula, que lo han tenido a la señora Rousseff, pero en cambio vayan a ver lo que es la Argentina, es un desastre. La Argentina tiene como 40 mil millones de dólares en proceso en CIADI. ¿Pero por qué? Porque nacionalizan, la señora Kirchner nacionaliza. ¿Y cómo está su economía? Tanto han hablado de la economía brasileña, tanto han dicho que Bolsonaro es un caballo, etcétera, etcétera. Hoy día han leído que dice el 57% de la población brasileña lo redime a Bolsonaro del tema del COVID. ¿Y su economía? Hello, está creciendo al 7%. Al 7% probablemente crezca. O sea, para el próximo año, para el 2021, pero está poniendo los cimientos después de haberse tirado una pandemia al mundo. La China se jactaba porque iba a crecer al 1.5 este año. Entonces se dan cuenta que hay cosas que hay que analizarlas y no ser tan cabecita caliente y decir, wow, estos tipos están haciendo esto a favor de las transnacionales, etcétera, etcétera. No. En este momento probablemente la gente de Brasil le aplauda a Bolsonaro cuando la imagen que tenemos en el exterior de Bolsonaro es que es un fascista. Pero creo que los brasileños no lo ven así. Nosotros sí lo vemos así. Pero Bolsonaro creo que está yendo bastante bien dentro de la política de su país, que es la que le interesa, ¿no? Porque es la que le va a dar los votos. ¿No es verdad? No somos nosotros que le vamos a dar los votos. ¿Ok? Por lo tanto, el trato nacional es eso, darles el mismo trato que a los nacionales una vez, señores, que esos bienes, servicios o propiedad intelectual han atravesado la frontera. ¿Ha pagado su derecho a tener? Sí. ¿Se ha hecho? Sí, 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 sí. No puedes discriminar.
un ejemplo aberrante. La Constitución Política del Estado Boliviano, en uno de sus artículos sobre inversiones, dice que se va a dar prioridad a la inversión extranjera, a la inversión nacional sobre la extranjera. Eso es discriminación. Y está yendo contra un principio básico. Estamos hablando en este momento del Trato Nacional del OMC. Hay dos salidas. O te sales del OMC o tienes que modificar ese artículo. No importa, es que así el pueblo me ama, me adora, está perfecto. La pregunta es, ¿y un inversionista que lea esto, crees que va a venir a Bolivia? ¿Crees que va a venir? Si te están diciendo que te van a discriminar y que se va a dar preferencia a la inversión extranjera o boliviana sobre la extranjera, ¿vendrías? Si hay un estudio de Risky Country Profile o el perfil del país en riesgo, y lo primero que van a decir, mira, en su constitución política del Estado hermanito, te están chantando esto. Te están chantando esto. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú? O sea, yo no voy. Miren la manera inteligente que captamos inversiones. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Segunda, principio de la Organización Mundial del Comercio. Y el tercero, políticas comerciales transparentes. ¿Qué significa ello? Lo que les había señalado hace algunos minutos antes. Se exige a los gobiernos que divulguen públicamente sus políticas y prácticas cuando la organización te ha pedido, mediante notificación. Ahí está Talía. ¿Quién les va a hacer llegar la notificación? El director general de la organización, y le dirá, señores de Burkina Faso o señores de Sri Lanka, quiero que de aquí a 3 semanas o un mes usted me haga conocer cuáles son las políticas comerciales que usted está ejecutando en este momento como país. En ese sentido, hace una supervisión periódica, pero vuelvo a reiterarles, alguien tiene que estar disconforme con lo que está haciendo ese gobierno y entonces los denunciará. Porque si no están disconformes, no hay por qué entrar a este mecanismo de examen de políticas comerciales. El mecanismo de examen de políticas comerciales solamente se va a dar cuando hay alguien que se está sintiendo molesto o se siente afectado por lo que estás haciendo tú como política comercial. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Hasta ahí voy a llegar. Hablaría horas y horas de esto, pero creo que lleguemos hasta acá. ¿Tienen alguna duda sobre? Ahí está el sistema regulatorio de la Organización Mundial del Comercio. Es gigantesco, se darán cuenta. Me he tomado la libertad de meterle 1 hora y media y la evaluación que tenemos que hacer de su control de lectura lo vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? Porque necesitaba cerrar el tema de la regulación. Han visto ahora la OMC, han visto el CENURMI, han visto lo que son los procesos de integración y han visto lo que es la Cámara de Comercio Internacional. Y les estoy dando un poquito más de tiempo para que repasen ustedes y empaten, porque mañana es una evaluación de mitad de curso. Ya hemos dicho que son 15 puntos sobre lo que es esto. Va a ser una participación, así que quiero verlos participar. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo esto una maravilla? ¿Todo esto una belleza? Había hecho un comentario de darles 4 días. He visto que no están algunos de ustedes interesados en ello. Está bien, las reglas del juego eran lunes, miércoles y viernes, y les dije que yo me podía acomodar a lo que ustedes quieran. Si mañana, aquí, por favor, quiero discutir, miren cómo las clases que son asincrónicas nos puede afectar. Esa es una realidad, chicos. En ese sentido, yo les pediría que pasemos clases. Ahora se darán cuenta que el tema para mí es por amor al deporte. Porque yo si no les doy clases mañana, les doy lecturas
y durante esta hora y media estoy feliz de la vida viendo fútbol o viendo cualquier otra cosa. Solamente consideren eso. Pero si ustedes me dicen, por favor, esto es clarísimo, consideren esto. Si ustedes me dicen, no queremos pasar clases mañana, no pasamos. Por favor, quiero escucharlos. Doctor, sí, yo digo que sí está bien, al menos por mañana, ya que justo tengo algo importante, pero también si los compañeros quisieran, se podría pasar miércoles, jueves y viernes para darle un aceleradón a lo que estamos avanzando. Pero es una idea, ya que habían dicho algunos que martes no se pase clases y yo estoy de acuerdo con eso. Martes y jueves todavía han dicho. Yo no tengo ningún problema. A mí me van a pagar igual. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ustedes decidan. ¿Y qué van a hacer mañana? Buenas noches, doctor. A mí, María Lourdes. Sí, buenas noches, doctor. Para mí es imposible pasar martes y jueves porque yo estoy llevando una maestría y se me cruzan los horarios. Cuando yo me inscribí, me dijeron que eran lunes, miércoles y viernes. Es correcto. Uh-huh. Entonces, lo único que voy a hacer es muy sencillo. Quiero que mañana lean toditos los procesos de integración. Doctor, buenas noches. Ahorita estoy teniendo problemas con mi cámara. Soy Adriana. ¿Cómo está? No hay problema, tranquilo. Lo que pasa es de que yo justo esta semana igual tengo con el banco capacitaciones y justo la anterior semana no tenía ese problema. No hay problema. Pero justo esta semana igual tengo martes y jueves. Justo esta semana y no, yo tampoco no quisiera perjudicar, o sea, depende de lo que digan los demás, yo me acomodo a los demás, pero ese era mi problema más que todo que también puse en el grupo. Perfecto. Aquí lo vamos a resolver muy fácil. Mañana ustedes van a leer los 6 procesos de integración, las 6 etapas de integración. ¿Ok? Empezando del Tratado de Libre Comercio. Si ustedes quieren, anótense, la mejor definición que ha dado es un señor que se llama Bela Balassa, con B grande las dos, es un húngaro, Bela Balassa, ¿de acuerdo? Pero no importa, quiero que ustedes investiguen, ya les había dado el fin de semana por eso, preveyendo una eventualidad, lo que es de integración económica, y las etapas del proceso de integración. Me van a hablar de las características de la integración, etcétera, etcétera, y las etapas que tiene. Una, zona de preferencias arancelarias, por favor anótense, zona de libre comercio, repito, zona de preferencias arancelarias, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica completa. Y la supranacionalidad. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro o en el Google. Yo no quiero que me expliquen 70 minutos de cada uno de ellos. Quiero que me manejen los conceptos y entiendan ello. Ya les había pedido el fin de semana. Por lo tanto, no creo que les sea muy complicado. Muchos de ustedes ya los han debido chequear. Clasificación, zona de preferencia arancelaria, Tratado de Libre Comercio, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica completa. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno de estos? Yo creo que en ese sentido, mañana van a investigar ello y el día miércoles nos vamos a tomar solamente 15 o 20 minutos para saber realmente si ustedes han comprendido esas categorías, porque ya no las voy a tocar, obviamente. Y el día miércoles nosotros vamos a arrancar con algunos contratos mercantiles. Y otra vez, el día jueves, que no vamos a pasar clases, les voy a dar otra vez, y les estoy adelantando, en este momento voy a seleccionar unos 2 o 3 contratos que los tienen que investigar.
¿Están en los libros? Sí. ¿Les he mandado hasta slides? Sí. Y si ustedes quieren buscar en otros libros o en otras fuentes, no hay ningún problema. En ese sentido, el día viernes cerraríamos con algún contrato internacional que considere que es de interés y unas cláusulas sobre cláusulas para la resolución de conflictos en los contratos mercantiles internacionales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, José. no sé si habría la posibilidad también, por ejemplo, ahorita, en este momento son 3 compañeros que no pueden, entonces, y quedarían 9 que sí, me imagino, porque no se han manifestado. Y en sí somos mayoría. Y no sé si habría la posibilidad, digamos, por ejemplo, pasar mañana, por ejemplo, el tema que usted nos dice y las personas que no pueden acceder, ellos lo hacen asincromático. Querido José, estaríamos desvirtuando el curso. ¿No? Y en eso tiene toda la razón Adriana y tiene toda la razón Talía. Ellos y también María Lourdes, porque habían hecho eso. O sea, yo de buena leche, de claro, buena onda, la regla del juego. Pero es verdad, estaríamos desvirtuando el curso. Entonces, bueno, si el jueves podemos pasar clases, bárbaro, pero mañana no pasamos clases, ¿de acuerdo? Se les hace cuesta arriba a algunos de nuestros colegas y ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? A pesar de que las clases las graban, ¿no? Pero respetemos el formato del curso, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, si no tienen alguna duda, voy a preguntarles, así les estoy diciendo, es una evaluación de medio turno. ¿Qué son los procesos de integración? ¿Qué es la regulación? ¿Qué es la supranacionalidad? Cuénteme las características de esas etapas de la integración. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora, está muy bien. Perfecto. Ok, listo. Voy a pasarles lista en este momento. Henry Choque. No está. El señor Choque no está. Señorita Córdoba. Sí está. Presente. Señorita Talia González está. Adriana Aliendo está. Presente. Wendy Mamani está. Presente, doctor. María Lourdes Rivera está. Presente. Katia Ruiz. ¿La veo? No la veo. No está. Katia Ruiz, José Edson Ruiz. Presente. ¿Dónde está Edson? No lo veo. Ahora sí. Ok, sí, José, ¿cómo está? Después, Catherine Sarabia. Señorita Sarabia. Sí, la veo. Sí, correcto. Karen Taraune, sí, también la veo. Helen Torres. No está. Yamil Vargas está. Presente, doctor. Y Lisset Yapu. Es presente, doctor. Sí, lindo su buquet. Bueno, entonces no está el señor Choque, no está la señorita Ruiz y no está el señor Torres o la señorita Helen Torres. ¿Ok? ¿Listo? Listo, queridos colegas. Entonces nos vemos el miércoles. Me da gusto saludarlos y que tengan una nochecita tranquila. Les mando un abrazo. Cuídense, que estén bien. Gracias, doctor. Abrazos, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctor.